columna. Esto justamente, y se trataba de determinar este espaciamiento cuando conocíamos todas las otras partes que lo conforman, las partes pequeñas que lo conforman, y el tablero. Sabemos que el tablero es de 1 pulgada, sabemos que tenemos unos filetes triangulares en las esquinas, sabemos que la dimensión puede ser A y B, designada como A y B. Entendemos que este elemento tiene que ser el que está apoyando en el lado más grande, tiene que tener una escuadrilla mayor, y por eso le ponemos 2×3. Estos otros elementos, en cambio, pueden ser de menor dimensión y en 2 unidades si se va a unir con clavos. Serían 2 piezas de 1×3 o 2 piezas de 1×4. Aquí estamos poniendo 2 piezas de 1×3 que forman un marco. Cuando eso ocurre, entonces le da un sustento lateral a la tablero, y lo consideramos como una viga continua con tramos iguales, así. Y de esa manera entonces simplificamos nuestro análisis. Cuando hacemos el control por deformación, bueno, tenemos que determinar un valor de Q para la presión, y lo habíamos hecho en base a esta expresión que corresponde al empuje que se consigue, que se manifiesta en una estructura para silos. Esta es de la teoría de silos, donde entra la fricción del material también, entre los materiales, ¿no? La fricción entre los materiales. ¿Qué serían los materiales? Hormigón y madera. Entonces, aplicamos aplicando la fórmula, establecemos que S significa el área en metros cuadrados. En las mismas unidades tendrían que estar gamma igual, peso específico, el perímetro y tangente de φ1, que tiene su valor establecido como 3/4, en este caso de 15, estamos tomando 15 grados, el ángulo de fricción interna, y resultaría entonces 11.25 grados. De esta manera sacamos el P y lo transformamos ese P en Q para aplicarlo en la fórmula ya, ¿no? Que va a ser Q, va a ser P por A o por B, dependiendo cuál ancho tomemos. En este caso es A, y cuando es A, entonces va a ser base por altura al cubo sobre 6, el módulo. Si fuera B, sería B por altura al cubo sobre 12, o digo, B por altura al cuadrado sobre 6. Cuando es X, o cuando es A, decía A por altura al cuadrado sobre 6. Hace un momento me confundí, dije altura al cubo pensando que era inercia, ¿no? Pero también necesitamos la inercia aquí, ¿no? Entonces, de esa manera determinamos un valor de espaciamiento que haga que cumplan las condiciones límites de L sobre 350 si es que se trata de hormigón rústico, y L sobre 500 de hormigón visto. En eso estábamos, ¿no? Y habíamos determinado entonces para esta columna, en el ejercicio ya que nos corresponde, habíamos determinado los valores que correspondían a Q, por ejemplo, ¿no? Haciendo uso de la expresión, y teníamos 921 kilopondi por metro cuadrado como presión lateral, ¿no? Si eso multiplicamos por este ancho, entonces vamos a linealizar la carga así como está acá, Q, entonces va a ser eso por 0,40, estamos multiplicando por la dimensión mayor. Nuestra columna tiene como sección
20 por 40. Entonces estamos tomando esta dimensión para linealizar una carga Q, sí, perpendicular a este tablero, pero que sea lineal, donde multiplicamos por el ancho para concentrarla en una línea. Eso es lo que hemos hecho acá, 50 kiloponti por metro. Cuando tenemos eso, ya es repetitivo para nosotros hacer el control de flexión, corte, deformación, aplastamiento. En este caso decíamos que era crítico para no perder mucho el tiempo con las otras determinaciones. Decíamos que era suficiente controlar la deformación y así lo hicimos, ¿no? Cuando entendíamos de que la deformación, la expresión que define esa deformación está representada por esta expresión Q por 3 veces Q por E a la cuarta E, el espaciamiento incógnita, dividido en 384 E, y todo esto es repetitivo, es una viga de tramos, de más de 2 tramos, dos o más tramos, ¿no? Y la inercia corresponde al eje, que el eje de flexión, en este caso sería X, y aquí es para el control de flexión, ¿no? Flexión, deformación. Entonces, estamos haciendo ese control y resultaba que era 65 era el espaciamiento que controlaba deformación, pero hay que encontrar un múltiplo, decíamos, ¿no? Y de esa manera, entonces, el espaciamiento que acomode en la altura que corresponde, ¿no? Que nos interesa distribuir, ese sería el múltiplo. ¿Qué es lo que tenemos luego? Que verificar el elemento de 2 por 3, si es que resiste o no este elemento, si es que va a resistir esta carga que hemos propuesto con este espaciamiento de E. Entonces, si ya antes teníamos determinado P, volvemos a P, la presión en cualquier dirección, P, entonces esta vez multiplicamos por E, que es el espaciamiento que ya hemos calculado, y estamos linealizando la carga para esta pieza. Y esto sería un Q0 aquí que estamos poniendo, y es una carga lineal ya para este elemento que queremos controlar a deformación también. Entonces, primero, la carga esta se aplica en el tablero, y del tablero va a haber una reacción, y esa reacción es justamente este valor de Q por E, ¿no? Como carga distribuida, esta es una reacción de carga distribuida sobre el tablero. Si es que escogemos esta otra dirección, estaríamos controlando la flexión, la deformación para este elemento, y sería Q por E también, ¿no? Porque el espaciamiento es el mismo. Pero ya es una luz menor, por eso nos agarramos de este, y este es el que vamos a controlar primero. Cuando tenemos ese Q0, que aquí ya lo estamos estableciendo como por 0,50, finalmente entonces hemos tomado este ancho de unos 50 centímetros como múltiplo para nuestro encofrado, múltiplo de la dimensión que nos resta. Entonces, por 0,50 estamos linealizando la carga, Q0 esta, para un espaciamiento de 50 centímetros, que es un espaciamiento múltiplo ya para que sean todos los espaciamientos iguales hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Cuando hemos conseguido este valor de Q0, aquí estamos con Q0, aquí estamos con Q0, ¿cierto? Ya, estamos con esto entonces, aquí Q0. Entonces vamos a sacar la deformación para esta pieza. Vamos a controlar la deformación para esa pieza. Pero
Antes tenemos que determinar, decíamos, la carga de crucero, y esto ya conocemos, 2 por 3 es la dimensión que estamos imponiendo, de 2 por 3, y esta longitud también la vamos a conocer. Esta longitud de apoyo sería la mitad de estas 3 pulgadas acá, 3 pulgadas, y acá tenemos 1 pulgada y 1 pulgada, entonces 3 más 1, 4 pulgadas tendríamos que restar de aquí para tener eh, la longitud L. Entonces sería este valor de B, del ancho, en este caso es B, más 1 pulgada, más 1.5, más 1 pulgada, más 1.5. Calculamos L entonces. Debemos tener ese valor de L en algún lugar por acá. Vamos a buscarla. Porque si no, podemos irlo calculando, ¿no? Aquí entonces vamos a decir L. ¿Cuánto va a ser L? L va a ser igual a B, así vamos a poner, más B más 2 veces 1 pulgada más media pulgada, 1.5 de pulgada, 1.5 de pulgada. Eso es. A ver, vamos a repetirlo entonces. B, que sería esto, más 1 pulgada, que sería el tablero, más 1.5, que sería hasta la mitad de la posición, baricentro de la posición de los clavos, aquí está, y por 2, porque aquí también se repiten. Y así, entonces conseguimos ese valor de espaciamiento entre apoyos, y le estamos llamando L. L igual entonces a 40 centímetros más 3, 2.5 por 2 sería, ¿no? 2, 1 más 1.5, 2.5 por 2, 5 pulgadas. 5 pulgadas, bueno, vamos a ponerlo así, centímetros más 2, 2.54 más 1.5 por 2.54. Así se va a entender mejor, creo. L finalmente nos da cuánto. A ver, vamos a decirle a Soto Fernando que nos ayude. Soto Fernández. Ahí están los datos. 52.7. Está muy bien, Fernández. Entonces vamos a agrandar esto para que no hagamos tanto esfuerzo visual. Y vamos a ponerlo como número 12. Está mejor así. Y lo vamos a poner normal todo. Ya está. Entonces estamos en condiciones ahora de determinar la deformación, porque vamos a hacer control de deformación para este y punto. Entonces, control de deformación, decimos. ¿Ya qué hacemos? Ya esto es repetitiva.
Y tenemos entonces lo siguiente. La expresión que define ese nuestro control para la deformación la tendríamos expresada de esta manera. Que ese sería, ¿no? Q al cuadrado sobre 8. ¿Sí, ¿Dónde está mejor? Ahí, ahí o acá. Esto está mejor. Y aquí nos estamos situando con esta fórmula. Aquí tenemos ya determinado el valor de 52.7. Lo apliquemos en la fórmula. Vamos a sacarla de aquí. Estamos en esta, por nuestra parte, estamos haciendo este control nosotros. Ahí vamos a ponerlo. Ya, ¿qué es lo que nos interesa acá? Entonces, es determinar si todos son datos, ¿no? Todos son datos acá. Q es un valor numérico, este también. Entonces vamos a sacar una deformación, la deformación que ocurre. Delta, así como lo tenemos acá. ¿Cuánto resulta delta? Esto igualamos a L sobre 350. E estamos llamando en este caso, E sobre, pero para nuestro caso sería L, ¿no? Aquí vamos a ponerle L entonces, para que estemos de acuerdo. L al cubo. L sobre 350 si es rústico, hemos dicho. L sobre 350 si es hormigón rústico. Ya. Entonces aquí calculamos cuánto es ese valor de delta. E ponemos 75.000. Sacamos el delta que ocurre, entonces repitiendo acá, sería 3 por Q, Q que viene a ser 461, L al cubo porque estamos simplificando con este, dividido en 384 por 75.000 por la inercia, que la inercia la tenemos ya calculada para este tablero de 2 por 5, no, todavía creo. Aquí vamos a poner inercia. En X igual a base, que sería 2 pulgadas, sería, ¿no? 5 por 7.5, que es la altura, que serían 3 pulgadas al cubo dividido 2. Esa es la inercia que nos faltaba ahí. 7.5 igual dividido 12. 5 por 7 al cubo dividido 12. Ya, ¿cuánto resulta esa inercia? 175,78 me sale. Ya. Si alguien confirma esta inercia, va a estar bueno. Ese ingeniero. Sale ese, ingeniero.
Ya 175, ¿no? Sí, 176 entonces. Redondeando, centímetros a la cuarta. Ahora sí podemos aplicarlo acá. Quitamos la inercia para X. L 52,7. Sacamos entonces delta. A ver, saquemos el límite entonces. ¿Cuánto es este valor delta? 0.017, ¿no? Así es. Y tenemos que comparar con el delta admisible. Este es el delta real, o sea, aplicando esta expresión nos define el delta que va a ocurrir, ¿no? Cuando pongamos esos valores. Este es delta real. Pero el delta admisible es el que con el que comparamos, ¿no? Y este valor sí es que, le pregunto, ¿no? El que ha sacado, sin contemplar todavía esto, ¿verdad? Ya, entonces el delta admisible sería L sobre 350. ¿Cuánto es L sobre 350? Sí, 0.15. Ya, veamos para que no nos equivoquemos. Lo que estamos haciendo acá es sacar esto y vamos a hacerlo así más bien. Cuando queremos sacar una de las incógnitas, está L, entonces nos sirve esta referencia límite. Pero vamos a separarla para que estemos en la condición de determinar el delta admisible. Así es. Así vamos a ponerle entonces, admisible. Ya, este valor de acá es esta deformación real. Y esta es la admisible, según lo que sacó su compañero, ¿no? Así es que sacaste, ¿verdad, Soto? Ya, entonces para aclararles, ¿no? Lo que tal vez estaban confundidos con esto. Este es un límite que impone la norma, ¿no? Especifica la norma. Entonces, ese límite es este, 0.15, no debería pasar 0.15. Pero esta deformación real que esperamos, porque todos son datos acá, que hemos incluido la inercia también como dato, E igual como dato, es lo que le sucede. Esto es la deformación real. Entonces está bien acá, esto es mayor que la deformación real, que delta. Y estaría bien. Que delta. Otra vez insertar. ¿Qué vamos a poner? Delta. Eso es mayor que la deformación real. Está bien, dice. Ok, entonces aquí pasa ese control. Ahora, ¿qué es lo que queda? Sabemos que por flexión va a pasar también, por corte también,
y lo que nos interesa es por el tipo de carga que tenemos uniformemente repartida. Lo que nos queda es determinar cuántos clavos vamos a poner acá para sustentar ese empuje, ¿no? Y lo hacemos de la siguiente manera. Si es que aquí tenemos una reacción horizontal aquí arriba, ¿sí? RA y RH aquí arriba, y para el empuje vertical, que también mismo, pero por esta extensión, tenemos una reacción menor, ¿no? Una vertical y una horizontal vamos a tener, porque tiende a este desplazamiento y esta otra a este, ¿no? Entonces vamos a sacar una resultante. Saquemos primero la reacción en A. Entonces, ¿qué dice? Elementos de unión, ¿no? Estamos comprobando elementos de unión. Y vamos a decir que tenemos clavos. Pueden ser clavos, pueden ser pernas, así es, eso principalmente eso sería, ¿no? Entonces vamos a hacer con clavos. Para clavos, entonces. Para eso necesitamos la reacción. Estamos poniendo en la reacción horizontal, vamos a poner, ¿sí? Para que estemos de acuerdo con lo de arriba, que eso es. A ver, igual a qué va a ser la reacción horizontal. Chura Rodríguez. Ya nos preguntamos entonces cuál es la carga, ¿no? La carga es 461. ¿Cuál es la extensión de esa carga? Nos preguntamos. La extensión de la carga es solamente en este tablero, la parte de contacto, y sería 40. Entonces, 40, ¿no? Entonces, 4.61. Vamos a poner en sus unidades, kilopondio por metro, por centímetro. Por 40 centímetros, entonces. Y lo dividimos entre 2, esa sería la reacción. ¿Cuánto es eso, Chura? $92.2. Pero también tenemos que sacar la reacción en vertical. Y en este caso la reacción vertical viene a ser la mitad porque esto es 20 y esto es 40. Sería 46.1 entonces. Y la reacción resultante, así lo estamos llamando creo acá, R simplemente, va a ser la composición de esas dos fuerzas,
Eso me va a dar Álvaro Seoane. Se escondió Álvaro Seoane. Puede ser también David, Dávalos Lino Fabio. Daniel Aliaga también puede ser. Los que están escogidos para como colaboradores. Ya, vamos con Soto entonces. ...103 kilopontos. Entonces con esto nos vamos a escoger los clavos que necesitamos en esta tablita. Esto se basa de los ensayos que hacemos de extracción, ensayos de resistencia lateral de clavos. Entonces son resultados, por ejemplo, para grupo A, para grupo B, ¿no? De madera, grupo C. Entonces escogemos la longitud adecuada acá, ¿no? Y vemos qué capacidad desarrollan. Entonces, cuando observamos este esquema, lo que tenemos que atravesar para llegar al elemento este macizo único de 2×3 es 1 pulgada tenemos que atravesar, ¿no? Y tenemos que tener un anclaje en esta otra pieza si es que es un clavo de 2, entonces sería uno más, ¿no? O sea, de 2 pulgadas sería que para atravesar 1 pulgada y para anclarse 1. Entonces, pero vamos a coger de 2,5. Entonces sería 1 pulgada para atravesar esta pulgada de este elemento simple, y la longitud efectiva de anclaje sería 1,5 pulgadas en ese caso. Y veamos que entonces con clavos de 2,5, ¿qué hacemos? 2,5 dice. Esta es la dimensión en centímetros, en milímetros, ¿no? Este es su diámetro. Hay de todos los diámetros, como pueden ver acá, que podemos utilizar. Hay de 3 pulgadas hasta 4 pulgadas tenemos en la tabla. Ya, cuando hablamos de calibre, aquí este calibre, el calibre, por ejemplo, 10, ¿no? Van a ver en las calaminas también, 24, 26, 28. Una calamina de 26 es más gruesa que una calamina de 28, ¿no? Sí. Pareciera, ¿no? 26 más gruesa que la 28. Pareciera que así es. 10, entonces, ¿qué espesor en milímetros tenemos? 10, 3,6 milímetros. En la norma brasilera es 3,35, en la norma americana es esta. Y la norma DIN sería así. Bueno, entonces, si es que estamos con nos aproximaríamos a este de aquí. 2,5 por 10. Por 10 sería 3,5. ¿No? Aquí sería grupo 44 por clavo. 44 kilos por clavo. Y 37 aquí. Entonces, como es el grupo B, tomamos 37. ¿A dónde está? Aquí estamos. Entonces, de este paso, vamos a determinar el número de clavos. Y estamos seleccionando el clavo
de 2,5 pulgadas. 2,5 pulgadas. Que viene a ser entonces con una longitud de penetración de 1,5 de pulgada. Estamos describiéndolo, ¿no? Longitud de penetración va a ser 5 pulgadas. Y entonces, si la longitud del clavo total va a ser el E1, digamos, que sería el espesor del elemento que estamos atravesando, más la longitud de penetración, entonces tenemos que nuestro 1 pulgada está bien, más 1,5 de pulgada igual a 2,5 de pulgada, está bien. Está bien, dice, de 1,5 pulgadas. Pero veamos cuántos clavos necesitamos ahora. El número nos pide aquí, ¿no? Entonces, serían, como vamos a poner de ambos lados, de abajo y de por encima, ¿no? Entonces, la reacción que tenemos acá es de 107, ¿no? Y el número de clavos entonces lo estableceríamos así. Y la reacción dividida entre la resistencia por clavo. Y la resistencia por clavo ya la tenemos definida, 37. Por clavo. ¿Cuántos clavos serían? 3. Y basta de ponerle con esa notación. 2 clavos de 2,5 por 10. Ya nos estamos refiriendo al diámetro con este 10. ¿Y qué hace que sea este diámetro 10, que lo tenemos por acá especificado ya, ¿no? 10, ¿ven? Entonces, de 3,50, 3,57 está cumpliendo para todas las normas que tenemos. Estos son clavos más delgados ya. A pesar de que el número es más grande, pero ya el diámetro es más pequeño, ¿eh? Calibre 22, calibre 24. Pero son muy delgados estos, ya pandean, para esa longitud, ya pandean, digamos, por los golpes que se le da para insertarlo. Entonces es desperdiciar clavo. Que en el cambio este 10 está con buen espesor entonces, para el pandeo. Y ese sería entonces 2 clavos por lado. Serían 4, ¿no? 4 que pongamos en lugar de 3 y acá, uno de más, para la simetría, ¿no? Para abajo, para arriba. Ahora,
Pueden haber clavos que atraviesen también la pieza del medio. Ya tendrían dos situaciones para resistencia lateral, pero ya es mucho más trabajoso ponerlo así. Está bien como lo hemos hecho y nuestra conexión quedaría algo así como esta que vamos a marcarlo acá, si es que se puede. Aquí vamos a dibujarla así. Son dos elementos delgados, un elemento grueso al medio. Este es el elemento que estamos conectando, aquí lo vamos a poner. Y estos son los clavos que vamos a poner. Este tiene 2 pulgadas, este tiene 1, entonces va a llegar hasta por ahí, ¿no? Así es, de ese lado y de este lado estamos poniendo otros 2. Claro, aquí parecieron juntos, pero tienen que estar distanciados. Eso sería. Este es el elemento de 2 pulgadas, esto de 1 de 1 pulgada. Si tuviéramos que unir con perno, tal vez sería suficiente un perno y buscaríamos ahí el diámetro, ¿no? Ingeniero, ¿y no sería más recomendable clavarlo así, inclinado el clavo, o así mejor, como lo hizo, como lo bueno, dibujó? Ya un ratico vamos a hacer de perno y después vemos otras posibilidades un ratico. Y entonces voy a borrar esto. Y vamos a ponerle un perno. Un solo perno y que nos puede servir para varios usos también. Y sería un solo perno. Así. Otra solución puede ser con un tensor acá. O un perno largo si quieren, ¿no? Así, que conecte a la manera de sustentarlo de esta otra forma. Así como está acá. Lo tenemos por acá. Esta es una solución cuando no da la flexión de este, no tenemos que cambiarlo de 2x3, sino ponerle unos apoyos más acá y ponerle un tensor o un perno aquí. O amarre, así como se viene aquí. Pero ya controlamos la deformación de esa manera. Otro elemento, que este puede ser de 2x3 también, la longitudinal. Pero quería mostrarles la solución con pernos. Aquí está. ¿Ve? También puede ser así. Este puede ser un solo elemento conector y aquí apoyado entonces una pieza de madera, ¿no? Y este se pone en la dimensión menor. Así. Pero el más común es este, ¿no?
y este para secciones circulares. Fácil de realizar, en decir que si es que nos falla este, poner entonces un elemento más y poner aquí un tubo de PVC para rescatar este perno. Cuando es así con amarre simplemente de un cuarto de pulgada, entonces el fierro liso, ¿no? De un cuarto. Entonces lo que se hace es cortar, ¿no? Se deja anclado eso en la superficie. Cuando son anclados, digo, en la masa de hormigón. Cuando son de sección circular, aquí también es la misma idea. Por ejemplo, este tablero es de 1 pulgada y son dos de 1 pulgada, uno arriba y otro abajo, para que acomode el encofrado, que puede ser, por ejemplo, piezas de pequeña dimensión de madera, de 2 pulgadas podrían ser de largo, o de ancho, y de 1 pulgada de espesor. Si quisiéramos hormigón visto, podemos hacerlo con multilaminada, que se dobla así, porque el espesor que utilizaríamos sería el espesor que nos permita hacer ese doblado. Con chapa metálica también igual podríamos hacerla, ¿sí? Y calcular entonces el espaciamiento que necesita. Pero en este caso, cuando es chapa metálica, tal vez ya no necesitamos estos elementos porque el soldado trabaja a tracción y esto, ¿no? Pero si es madera, podemos hacerlo así, poniéndole sustentación en esto, en esta parte media, cuando son grandes estos diámetros, ¿no? Cuando son pequeños no hay necesidad de eso. Así es cuestión de verificarlo nada más. Eso es lo que se hace entonces acá. Y ahora lo que nos falta es una cuantificación, cuánto de material entra, ¿no? Así es. Aquí están las características que sacamos antes. La inercia del tablero, que nos sirvió para el cálculo anterior. Y aquí tenemos la cuantificación, ¿no? 100. Tablero, ¿cuánto vamos a necesitar? Marco de 2x3, marco de 1x3, unos refuerzos de 1x3 y filete, ¿no? Todo eso hace un cierto monto, un cierto volumen de pie cuadrado, 1160 pie cuadrado. Sabemos cómo determinar la cuantía ya, y entonces sería el volumen de hormigón, ¿no? Dividido entre la madera que nos demanda y nos da 290 pies cuadrados por metro cúbico en este caso. Y aquí está el monto en dólares. Pero si consideramos el número de uso, un número de repetición de uso, entonces podemos sacar otra cuantía, que en este caso lo hemos puesto así como 220 para un solo uso, ¿no? Tenemos que procurar usarlo varias veces, ¿no? Eso depende entonces de cada cual. Y ponemos acá. Y esta vez va a ser un prima. Y va a ser entonces igual a esto dividido entre el número de uso. Supongamos que vamos a usarlo 6 veces. Entonces, esto lo dividiríamos entre 6 y tenemos nuestro resultado.
¿Cuánto daría eso? 48.3, dale, ingeniero. 48.3. 48 pie cuadrado por metro cúbico. ¿Qué significa eso? A ver, alguien me va a decir, ¿para qué usamos todo lo que estamos haciendo? ¿En qué lo usamos? ¿Para qué nos sirve? Para disminuir el costo, ingeniero. No, Así es. Así es. Decir que entonces este cómputo métrico lo estamos estableciendo para saber cuánto vamos a aplicar en el insumo de madera para un metro cúbico de hormigón. Y si ese costo de $5.82 para un cierto volumen así tan pequeño como este, o 290 pies cuadrados por metro cúbico, es una cantidad grande, es decir, por metro cúbico nos saldría un costo muy elevado de nuestro hormigón. No sería competitivo nuestro precio, ¿no? Entonces tiene que estimar uno el número de uso en función de las características de la estructura, ¿no? Que estén agrupadas, por ejemplo, en un solo diámetro, aquellos valores que estén cercanos al central, o digo, a la dimensión mayor. Entonces, hacer un solo diámetro para eso, y entonces depende del calculista también, ¿no? Que tenga en cuenta esa situación de la parte económica, porque hacer y deshacer un encuadrado puede costar demasiado, ¿no? Claro, cuando son dimensiones diferentes ya en tamaño, entonces habrá que hacer lo que se está indicando, ¿no? Aquí vamos a poner esto entonces, lo que se indica. Pegar, ahí está. Esto entonces, ¿dónde vamos a aplicar? Dice, al costo por metro cúbico en nuestro presupuesto, ¿no? Aplicar, entonces. Está bien. Aplica el presupuesto, vamos. Y a ver, ¿qué hemos hecho aquí para hacerlo tan sencillo, diríamos, esta estimación? Entonces lo que estamos haciendo es esta. Aquí. Estamos computando todo un marco, ¿sí? Un marco completo, ¿no? Y un tablero que tendría una extensión de E, o sea, aquí le hemos puesto 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros, por eso ponemos. ¿Y qué más? Nos fijamos acá qué otro elemento interno. Aquí hay un refuerzo que te podemos poner de 1×3, también lo estamos considerando eso. Entonces agarramos un marco, así, la mitad de acá, la mitad de acá, y esto va a ser también el espaciamiento que hemos escogido. En nuestro caso hemos puesto 50 centímetros como múltiplo para llegar a con 50, 50, 50 hasta acá. Y entonces estamos haciendo eso en lugar de hacer todo la consideración del encobrado que entra a la columna. Entonces está una muestra representativa, ¿no? Y que el volumen de hormigón que fabricamos también es este que le corresponde aquí en esa altura. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, en el cómputo, ¿no? Esto dice para el tablero, por ejemplo, 50 centímetros, ¿no? El espaciamiento que tenemos. 1,30, ¿qué es? Es el desarrollo del tablero, ¿no? El tablero tiene 20 por 40. Sí, 20 por 40. 20
por 40, 20 más 20 son 40, más este que es de 45 más 45, 90, ¿no? 9, 4, 13, 130, dice el desarrollo en longitud, 130. Aquí está, 1.30 metros. Eso ya nos sirve para cuantificar la parte del tablero de una pulgada. Los marcos estamos estimando entonces que la extensión del de 2x3 va a ser 60 centímetros. ¿Por qué 60 centímetros y no 40? Porque quedaría muy exacto aquí. Si cortamos en 40 ya no habría donde se ancle esta otra pieza. Entonces este es un estimado, 60 centímetros dice aquí. Le estamos dando 10 y 10 a ambos lados. Aquí también 10, 10, ¿no? Para esta extensión. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Así es. Todo eso está indicado acá. Los filetes, dice, ¿no? Un filete significa de una pieza de 2x2, cortarlo en dos partes. Aquí vamos a decir cómo lo hacemos. El filete, entonces, aquí vamos a decir. Si esta es una pieza de 2x2, entonces la cortamos en la sierra circular. Lo cortamos así. No hay ningún problema, ¿eh? Eso es lo que ponemos en la esquina, entonces. Eso es lo que ponemos aquí. Este es el tablero. Ese es el filete, entonces. Este es el que va a matar el ángulo este. Eso es, entonces, lo que tenemos. Esta queda afuera, ¿no? Y esto queda afuera ya. Quedaría este filete. Entonces hace más difícil la migración del mortero por estos encuentros acá. Evita entonces la fuga de mortero, de cemento y arena, y de la pasta de agua y cemento, ¿no? Entonces queda protegida nuestra armadura, decíamos, como debería ser si nuestra armadura está acá, por ejemplo. Va a tener la protección de vida. Si nuestra armadura está por acá. Esta es la armadura. Entonces este fierro va a tener esta protección porque este hormigón se empobrece, si es que no ponemos esto, se empobrece cuando hay migración del agua o cuando hay migración de la pasta, cuando hay migración del mortero, ¿no? Entonces se empobrece y esto se rompe. Cuando se desencoja, alguna vez se ocurre ya directamente que se rompe. Esta parte se rompe. Queda expuesta la armadura. Bueno, eso, pero para que tengan en cuenta el por qué le ponemos eso, pues
alguna vez. Cuando es metálico, no necesita porque no hay fuga de material. Y además en la parte metálica se hace esta curva, no se hace a 90 grados exactamente, sino con una transición, un doblado, se hace aquí, ¿no? Un doblez, hay una curva de transición que eso entonces es también importante tomarlo en cuenta. Los metálicos no tendríamos que poner ya eso. Bueno, si es que es eso es lo que preguntaba algún alumno, tal vez ahora podemos escucharlo, si no es eso. ¿Qué decía? Parece que era eso. Eso es. Y ahora veamos qué es lo que hacemos con losa, ¿no? Esto es losa, la parte de la losa que puede ser losa aligerada o losa llena. Esta de aligerada no tiene mucho misterio porque es similar a lo que vamos a ver acá, simplemente que el tablero lo quitamos y le ponemos más bien tergopor, plastofol como aligerante, que nos sirve además como tablero ya. Y utilizamos la vigueta prefabricada como parte resistente en lugar de la vigueta de madera. Utilizamos la viga de madera o de metálica aquí por debajo. Y esa es la diferencia con esto, ¿no? Y aquí estamos usando puntales telescópicos metálicos que pueden usarse también puntales, o digo, vigas tubulares, así como la que está acá, de 4x8 por 0,2 milímetros de espesor, ¿sí? O pueden usarse de madera también, ¿no? Esta madera de 2x4. Estas son las viguetas y el tergopol, y 5 centímetros de hormigón como capa de compresión arriba. La altura de la viga se la considera hasta la altura de la losa completa, porque los estribos también debemos hacer que sobresalgan acá, ¿sí? Los estribos de la armadura, ¿no? Del elemento. Y aquí podemos ver también el encobrado para la viga. Simultáneamente podemos ir haciendo ese uso. Si es que tenemos por acá el de la viga, quiero explicarlo antes. Aquí está, ¿no? El encobrado de la viga. Entonces tiene, si esta es la losa que estamos dimensionando, esta es la disposición de las partes para que no se bloqueen los tableros y se los vayan retirando en el tiempo que necesita ser utilizado arriba. En el otro piso, por ejemplo, ¿qué se puede reutilizar de esto en la parte de alta? Seguramente que esto podemos sacarlo, esto se dice a los 3 días podemos sacarlo, ¿ya? Y llevarlo arriba. No hay problema ya de sacarlo. Pero esto sí se mantiene más tiempo, ¿no? Y este también tablero de la losa. Entonces por eso tiene que tener 2 o más juegos de encobrado para la construcción. No se pueden retirar también esto, tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, ¿no? Pero esto sí, de 3 días podemos utilizarlo con seguridad arriba. Las fajillas también, ¿no? Estas fajillas que son las que evitan que se abra el encobrado, ¿no? Pero para que se pueda rescatar este tablero con su costilla, es necesario no bloquearlo, dice, ¿no? Entonces esta parte de aquí del tablero de fondo tiene que estar así metida entre ellas para que fácilmente aflojemos esto y abramos, se abre y se saca, ¿no? Entonces si es que esto estuviera apretado por esto, no podríamos hacerlo, ¿no? Queda bloqueado, no se puede usar al otro día o a los 3 días ya no se podría usar. Pensando en eso es lo que vamos a ir haciendo
un detallamiento de nuestro encofrado para losa. Decir que puede ser una losa con viga, así como está aquí planteado, ¿no? Y esta es una losa llena, donde tenemos las partes que lo constituyen un tablero, vigueta y viga, vigueta y viga, ¿no? Las viguetas las establecemos con estas dimensiones de 2x3 y las vigas de 2x4 si son de madera, ¿no? Si son esos componentes entonces los que consideramos también para las vigas estos tableros que hemos visto allá, el de fondo, los laterales, ¿no? Y los laterales con sus castillas, su fajilla, y para estabilizar este cabezal, para estabilizar la carga en el ancho que demanda la viga y un poco más, ¿sí? Y estabilizarlo entonces con estos pequeños elementos de compresión que se ponen para estabilizar la estructura. ¿Qué es lo que vamos a considerar cuando calculemos la columna? Que es simplemente conectada aquí abajo y arriba. Entonces su valor de K vamos a ponerle 1. Igual como si fuera aquí, sería 1. A pesar de que hay estos elementos que nos permiten rigidizar la estructura para esfuerzos laterales, pero de principio podemos considerar entonces con K1, y este va a ayudarle porque estamos poniendo un soporte lateral intermedio a la columna, pero tendríamos que estar seguros de que haya en ambos ejes, ¿no? Para que consideremos efectiva esta solución. Entonces, por lo general, de principio se considera que no es efectivo esto, que no existe, ¿no? Y tomamos esto, ¿no? Como altura. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para este caso aquí? Entonces, tablero de... ahora podemos entender mejor, digamos, esto, ¿no? Decir que el tablero, decíamos que para hormigón macizo, podría estar constituido por vigueta y vigas, ¿no? Y este es el tablero. En cambio, la losa, el tablero ya lo consideramos como parte del tergopol y la viga, ¿no? Eso es lo que no va a dejar que migre el hormigón hacia la parte inferior, hacia el piso. Este es el tablero, ¿no? Continuo. Y entendiéndolo de esa manera pueden haber entrepisos sin vigas también, como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso se facilita la encofrada porque se hace un tablero completo, ¿no? Horizontal, ¿sí? Y se hacen vigas planas, diríamos acá en esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Si es que tenemos algo para mostrar, lo vamos a hacer. Ya, pueden ser soluciones en el caso de losas con losas aligeradas. Entonces pueden ser con este elemento aligerante, la posición de la vigueta, el espesor de 5 centímetros que decíamos. Estas son las dimensiones de Concretec, ¿no? De 12 por 10. Se puede poner también doble vigueta para luces más grandes, se pueden poner, y aquí están todas las posibilidades que puede hacer uno usando estas viguetas de Concretec, ¿no? También tenemos las cargas y cómo determinar los espaciamientos. Eso ustedes pueden leerlo. Y las losas nervadas es lo que quería explicarles, que estos son entrepisos sin viga, ¿no? Entonces se hacen casetones así de esta característica que pueden ser tergopol, por ejemplo, también los aligerantes, se hacen armaduras en 2 direcciones, como serían viguetas, ¿no? En 2 direcciones, ¿sí? La trama. Y
quedaría establecido que si vamos a tener que hacer el cálculo del encofrado, cuál es la carga que va a llegarle al tablero, ¿no? Y así entonces podemos hacer uso de espaciamiento que recomiendan, diríamos, también las normas, en lo que se refiere al ancho máximo que puede extenderse entre nervio y nervio, el espesor también que debemos poner de la capa de compresión, está en función, este espesor está en función también del tamaño máximo de agregado, ¿no? Cuando el agregado es de 1 pulgada, que generalmente es el que se bombea, 5 centímetros es suficiente para que tenga un recubrimiento de la armadura de arriba de 2,5 y 2,5 por debajo. Está bien. Entonces lo que hacemos es determinar la carga que va a llegarle, que va a aportar, digamos, un módulo. En este caso, por ejemplo, la losa, tomamos de la mitad a la mitad del otro lado y aislamos un módulo, ¿sí? Uno de estos, y determinamos cuánto de hormigón entra en ese módulo. Y con ese volumen de hormigón establecemos una carga muerta que sería, más la carga viva que de reglamento, que digamos 200 kilos por metro cuadrado puede estar bien. Y con eso entonces ya calculamos nuestro encofrado, ¿no? Y la habilidad va a estar en determinar la carga nada más, ¿no? Después todo lo otro, lo demás es repetitivo, como vamos a ver. Entonces, vamos a volvernos a nuestro lugar del avance y tenemos entonces que estábamos procurando hacer un dimensionamiento para estructura de losa llena, hormigón encofrado para losa llena. Y aquí tenemos entonces el tema, cuando hablamos de sus características de esta estructura. Entonces podemos determinar la carga muerta, la carga viva, y aplicarle el impacto correspondiente a vibración que no debemos olvidarnos, ¿no? Así en la columna también aplicamos 1.25, aquí también vamos a aplicar 1.25, quiere decir que estamos mayorando en 25% la presión. Para la carga viva podemos poner 150 o 200, decíamos también, cuando se trata vamos a ponerle aquí también hasta 200, para que no haya tanta contradicción. Hemos estado aplicando también 200, cuando es con mucho equipo que se necesita arriba, carritos hormigoneros, por ejemplo, vibradora, carretilla, la gente que trabaja arriba, ¿no? Todo eso. Hay un cúmulo de gente que está trabajando. Ya, vamos a hacerlo así. Hasta 200 diría. Ya en una parte anterior hemos indicado esto, ¿no? Cuando se trata de 200 es que tenemos mucho equipo arriba. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos la carga y establecemos la carga viva para finalmente determinar una carga lineal. Ah, ya. Lineal, ¿no? Ya, un ratico, me van a esperar un ratico, espérense, entonces, ¿qué hora tenemos? Ya no vamos a tener tiempo.
estoy en tiempo preciso. Entonces ustedes lean esto y el jueves ya concluimos con la parte de Loza y Vega, y después nos va a faltar ya poco para terminar, ¿no? Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí. Era sobre la nota del primer parcial. Ya, ¿qué dice? Quería preguntarle sobre las notas. Es que dijeron algunos compañeros que aparecieron en el Moodle, pero después ya no se puede ver ahora. ¿Qué pasaría? Porque ya las notas hace tiempo que están en la plataforma. Voy a revisarlas de nuevo, porque algo debe estar sucediendo. Será solamente tu nota, tal vez la que no aparece. Si me dices tu nombre, yo te voy a anotar y te... De todo, ingeniero. De mí no aparece. No se ven las notas, ingeniero. Por ahí sí lo configuró para que no se vean. Ah, ya, está bien. Eso puede ser. Listo, entonces yo se lo voy a habilitar para que lo vean todos. ¿Ya? Listo, nos vemos entonces el jueves, jóvenes. Hasta luego. Ya, así, ingeniero.